Hola amigos, Hola. espero que se encuentren fenomenal, yo me encuentro muy bien y en el video de hoy quiero tocar un tema interesante y es debido a que me han escrito durante los últimos meses varias personas preguntándome sobre Kazajistán y sobre Kirguistán, sobre todo cubanos, para ver cómo pueden hacer para venir aquí a vivir, ya que en internet a veces hay información de que tanto Kazajistán como Kirguistán son países libres de visado para cubanos. Y la realidad no es tan así. Y por eso quiero explicárselos aquí para que no hayan personas que cometan el error a veces de comprar un pasaje o hacer algo de ese tipo sin tener toda la información y les suceda que cuando lleguen no los dejen entrar o los viren para atrás. Y si al final su objetivo es llegar a estos países, lo hagan de la manera correcta. Así que toda esa explicación y más en este video. Sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó. Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Yo también noté que muchas páginas de internet aparecen cuando buscas esta zona así de Eurasia, Asia, entre los países que figuran sin necesidad de visa para los cubanos, está Kazajistán y está Kirguistán. Pero es una información errónea, se los digo, totalmente errónea. A veces las personas no averiguan, pero si llamas a las embajadas de estos países y averiguas bien, te das cuenta de que no es así. En el caso de Kazajistán, según lo que averigüé, tanto sea en la embajada cubana aquí como en algunos funcionarios, me explicaron que parece que hace algunos años entre Cuba y Kazajistán se empezó a hacer un convenio en el cual podría existir la posibilidad de un libre visado, pero solamente fue la primera parte. Es como que eso se hace en dos fases. La primera parte es como la oferta y la segunda parte es cuando ya se decide que se va a hacer. Y al final eso nunca se decidió y nunca se llevó a cabo. Por eso algunas páginas siguen mostrando a Kazajistán como un país libre visado para los cubanos, pero no es así. Para entrar en Kazajistán, si eres cubano, necesitas obligatoriamente o visa de turismo o una visa de trabajo o cualquier visa, valga la redundancia, que sea legal. Y también, al igual que Rusia, tiene la característica, bueno, Rusia para los cubanos es sin visa, pero solamente puedes estar 3 meses, o sea, 90 días al año en territorio ruso y después tienes que salir. En Kazajistán pasa algo parecido, pero con la visa. Solamente te dan visa de turismo por 90 días al año. O sea, tú puedes solicitar una visa de un mes, estar aquí, después irte, al cabo de los meses solicitar otra de un mes, pero en el transcurso de los 365 días puedes estar de turismo aquí en Kazajistán solo 90. Da lo mismo si los 90 seguidos, si en periodos separados, pero así es como funciona. Después de eso no te otorgan más visa de turismo hasta el próximo año. O sea que eso limita el hecho si las personas quieren quedarse aquí a vivir, estando solamente con visa de turismo, no va a funcionar por esta situación que les explico. La única forma que se puede es con un contrato de trabajo, o sea, con una visa de trabajo, en la cual son por un año renovables y trabajas para una compañía, para cualquier empresa o para cualquier persona que te quiera contratar. Así sería el funcionamiento aquí en Kazajistán. Sobre Kirguistán, bueno, aquí la cosa es un poco diferente, pero tampoco es tan sencilla. Sucede que en Kirguistán hace algunos años los cubanos entrábamos sin visa. Me refiero a hace algunos años, hace aproximadamente 10 años, 7 quizás, se entraba. Yo mismo entré varias veces sin visa, pero eso lo cambiaron. Lo cambiaron debido exactamente a que estaban entrando muchas personas. Había mucha gente que entraba a Kirguistán, cubanos, pero no porque querían quedarse en Kirguistán, sino por esto mismo, que por ejemplo vivían en Rusia tenían un límite de tiempo para estar, ellos salían a Kirguistán, la mayoría salían por Abjasia, que es otro país, pero bueno, estamos hablando unos cuantos años atrás, cuando todas las opciones que hay ahora no estaban abiertas, porque ahora también Uzbekistán no te pide visa para los cubanos y Tayikistán tampoco, pero antes sí. Entonces las opciones que existían eran o Kirguistán o Abjasia y bueno, todas esas cosas. Entonces muchos cubanos entraban a Kirguistán constantemente, algunos se quedaban, otros no, unos trabajaban, otros no,
y parece que se quemó un poco ese punto. Debido a eso cambiaron y ahora en la actualidad el cubano que quiere entrar a Kirguistán tiene que solicitar visa de turismo obligatoriamente. ¿Qué pasa? Que tú entras incluso, porque yo me dediqué a investigar y entré en la página oficial de visas de la República de Kirguistán y ahí te dice que el cubano puede entrar sin visa, pero tiene unas características al lado de esa opción. Es que solamente por avión y con un paquete turístico comprado. ¿Qué significa esto? Que tú te compras un paquete turístico, no una reserva, lo dicen claramente, te revisan, son capaces de coger el teléfono, llamar y todo y ver si es verdad que ya está pagado. O sea, no pienses que con una reserva vas a resolver. Entonces, ¿qué necesitas tener? Hotel comprado, o sea, pagado, el tour también, que vas a visitar distintos lugares turísticos, los días que vas a estar, que vas como un tour turístico. De esa manera sí te dejan entrar sin visa. Y cuando te digo sin visa es sin previa visa, porque cuando llegas al aeropuerto sí en ese momento te ponen como si fuera un sello o una visa que acredita que vas a entrar por el periodo que tienes comprado el tour turístico. Ahora funciona así. Sin embargo, si quieres ir por la frontera y simplemente coger un carro y entrar por la frontera, por ejemplo, entre Kazajistán y Kirguistán creo que tiene frontera también con China, bueno, da igual de la manera que sea. Si vas a entrar por frontera, no te van a dejar pasar simplemente por ser cubano y decir que yo soy cubano, no necesito visa, no. Te van a pedir el tour turístico y en avión, efectivamente, te van a pedir. Incluso por frontera es peor. ¿Por qué razón? Porque puede ser que incluso teniendo el tour turístico no te dejen entrar por la frontera. Porque la frontera no es lo que se recomienda a la hora de tú hacer un vuelo en que vas a demostrar que tienes comprado un tour turístico, hotel y estas cosas. Entonces, debido a esto, hay mucha desinformación, hay muchas personas que han hasta gastado dinero, han viajado, han llegado y no los han dejado pasar. De hecho, hace muy poco, muy temprano en la mañana, me llama un amigo, algo así como a las 5 o 6 de la mañana, mi hija que nació hace poco, chiquitica, estaba durmiendo y yo hasta me asusté, sí, de momento porque sonó el teléfono y no esperaba que a esa hora me sonara el teléfono. Y cuando respondo es un amigo mío que estaba muy preocupado porque unas amistades de él habían viajado a Kirguistán pensando que podían. Las personas estaban en Rusia, pero tuvieron un problema con los documentos en Rusia y antes de volver para Cuba, fueron a Kirguistán. Y nada, ¿qué sucedió? Cuando estas personas llegaron, los retuvieron y le dijeron que no podían entrar en el país. Eso es algo bastante malo y entonces debido a eso ellos tuvieron que regresarse. El dinero del pasaje lo perdieron, no pudieron encontrar de ninguna manera la posibilidad de entrar y realmente fue algo bastante negativo. Así que con esta información espero que entiendan que no es tan sencillo como parece y no es tan fácil como simplemente decir, bueno, me compro mi avión y me voy. Muchas de estas informaciones que están en internet están basadas en convenios antiguos, cosas que pudieron cambiar y la información real la vas a encontrar solamente llamando por teléfono directamente a lo que son las embajadas de Cuba en esos países y averiguar también si existe embajada en esos países, porque por ejemplo en el caso de Kirguistán no existe embajada de Cuba en Kirguistán, pero hay embajada de Cuba en Rusia y hay embajada de Cuba en Kazajistán y a veces tienes que mirar el país más cercano y llamar a esa embajada porque a veces esas embajadas atienden a los emigrantes, o sea, los cubanos de distintos otros países de la zona, debido a eso mismo que no hay embajada oficial en esos países. Actualmente, una de las mejores opciones o más sencillas, se puede decir, de aquí de la zona es Uzbekistán. Es un país hermoso, un país muy caluroso, de hecho, ahora en verano fácilmente sube a 45 grados. Y es un país en el cual se puede trabajar. Es importante, lógicamente, tener aunque sea una base del idioma ruso, eso te ayuda mucho, pero se puede conseguir trabajo, es un país bastante económico con respecto a otros. Como mismo te digo que al ser económico los sueldos o los salarios que te pagan tampoco son muy altos, pero si te preparas y vas con un colchón económico, ¿por qué te digo un colchón económico? Porque si vas con dinero de renta de un mes, puede ser que no tengas la suerte de conseguir trabajo tan rápido o consigas trabajos que no te duren y después te veas en una situación muy complicada. La mayoría de la gente que vienen a esta zona del mundo deciden ir a Rusia, pero a veces encuentran problemas allá con lo que son los documentos y la legalización, algunos terminan siendo deportados, etc. Si vas a tomar la decisión de ir para Uzbekistán,
que pienso que es de las opciones que quedan de la zona la mejorcita, lo ideal sería que fueras con un pequeño colchón económico para que al menos puedas estar varios meses alquilados sin depender de que vas a encontrar un trabajo o no. Los primeros meses tengas el dinero del alquiler y en base a eso moverte rápidamente a intentar encontrar trabajo, legalizarte y bueno, todas las cosas. Sobre la legalización y los documentos para obtener Uzbekistán no tengo la menor idea, pero sí sé que es una de las opciones más usadas actualmente después de tener que salir de Rusia. Y bueno, nada, espero que este video les haya servido de algo esta información. Si les gustó, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y escríbanme en los comentarios sus opiniones y sus preguntas. Si lo sé, los respondo, y si no lo sé, lo investigo y los respondo también. Así que ya saben, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.